Muy bien, jóvenes. Buenos días, San Juan de Camarones. Buenas noches, Zapopan. Vamos a ver en esta ocasión, jóvenes, el ejercicio número 3, que como ustedes pueden ver, es análisis de riesgos. Cuando se habla de esta parte de análisis de riesgos, vamos a hablar del riesgo inflacionario. Recordemos que en una primera parte hablamos nosotros, efectivamente, de aquellos riesgos sistemáticos que la empresa tiene que absorber. Mencionábamos que los riesgos sistemáticos están relacionados con el comportamiento de macrovariables. En este caso, la macrovariable que vamos a hablar es sobre la inflación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es qué representa para el inversionista el poder ir a un mercado a través de absorber ese riesgo inflacionario. Para esto tenemos nosotros el ejercicio número 3. Aunque en una segunda parte ya no me verán en cámara, nada más estarán viendo pues la pantalla, porque lo voy a resolver en Excel, voy a hacer algunas aclaraciones pertinentes en materia de lo que se habla, en este caso el riesgo inflacionario. Aclaramos, es muy diferente hablar de la inflación. ¿Qué es la inflación, jóvenes? Efectivamente, señores, la inflación es el alza generalizada de precios. Ahora, la pregunta es, ¿y de qué depende el alza generalizada de precios? Es multifactorial. No nada más depende de la cantidad de bienes y servicios que haya, de la cantidad de gente que quiera comprar esos bienes y servicios, sino también depende de la situación internacional u otra. Acaparadores, estrategia de mercado, y todo eso determinaría propiamente el precio de un bien. Y el alza generalizada de ellos, pues se le denomina inflación. Sabemos nosotros que el Banco de México es el que calcula la inflación, es por eso que los resultados que ustedes verán acá, estos resultados que ahorita pasaremos a Excel, todos estos están sacados del Banco de México. Aparte de eso, tendremos que hacer algunas consideraciones en materia de cuál es el momento en la economía nacional por el cual estaba sucediendo México y qué modelo económico estaba aplicando. Entonces, primero lo primero. Lo que a nosotros nos interesa calcular es, como si bien dice aquí, el riesgo inflacionario. El riesgo inflacionario, pues bueno, coloquialmente nosotros diremos el coeficiente beta, la beta de la inflación. Recordemos que en el riesgo sistemático nosotros dijimos que el riesgo sistemático, ¿cuál es la fórmula de riesgo sistemático, muchachos? Así es, el riesgo sistemático es la multiplicación de cada uno de los factores sorpresas por la beta de cada uno de ellos, hasta el factor n por la beta n. Mencionábamos en el ejercicio pasado, que espero que ahorita entreguen la tarea a todos, en el ejercicio pasado mencionábamos que efectivamente ese riesgo inflacionario, ¿sí?, en este caso formaba parte del riesgo sistemático y nos daba 5.01. Ya en el de la tarea, pues no sé cuánto les dio, ¿sale? Pero vamos a ver cómo se calculan esas betas inflacionarias, ¿sale? Entonces, bueno, a continuación, pues, pongan mucha atención a lo que vamos a hacer en el pintarrón para poder, pues, explicar de dónde proviene y hacer aclaraciones pertinentes, ¿sale? Me voy a retirar del cuadro, pero ustedes seguirán viendo ahí lo que es la pantalla, ¿sale? Espero que me sigan escuchando. Voy a poder subir un poquito más la voz para poder hablar de esto. Quedamos. Este ejercicio número 3 menciona lo siguiente. Utilice la siguiente tabla y calcule, utilizando datos inflacionarios, el riesgo que representa para un inversionista ir al mercado mexicano. Tome en cuenta que el mercado estadounidense es la referencia para la aplicación de sus inversiones. Entonces, si hablamos nosotros de esto, jóvenes, el mercado estadounidense, como dijimos, sería la referencia para él al momento de sus inversiones. Entonces, estamos analizando qué riesgo representa para el inversionista ir al mercado mexicano. Esto es lo que estamos analizando. Él se supone que ya tiene el mercado elegido, que su mercado elegido de referencia sigue siendo el mercado estadounidense, ¿sale? Bueno, hay una base de datos, como usted lo puede observar, del año 96 hasta el año 2005, y después habrá otros datos interesantes para poder nosotros someterlos al análisis, ¿sale? Pero bueno, primero lo primero. Nosotros dijimos, en ausencia de cualquier información, nosotros podemos utilizar la media, la desviación estándar para empezar a decir el comportamiento de una variable. Por favor, jóvenes, todos empiecen a calcular la media y la desviación estándar de esta base de datos, tanto de la inflación para México y de la inflación para Estados Unidos. Yo voy a hacer lo mismo copiándolo en Excel.
Muy bien, ahí está copiada mi base de datos, entonces voy a calcular la media y la desviación estándar en la parte inferior. Muy bien, jóvenes, a mí me dio una media inflacionaria del 13.89% o 13.90% y una desviación estándar del 6.16%. Ya sabemos que son porcentajes. Mientras que la media inflacionaria para Estados Unidos es 3.56%, con una desviación estándar de 1.20%. ¿Vale? Bueno, muy bien. Aquí están los cálculos ya hechos, entonces, ¿qué es lo que sigue? Interpretar esto. Entonces, apúntale, por favor. Si el inversionista opta por ir al mercado mexicano, la inflación esperada será en promedio, y le subraya usted, en promedio, 13.90%, con un riesgo de dicho cálculo de 6.16%. Muy bien, repetimos. Si el inversionista opta por ir al mercado mexicano, la inflación esperada será en promedio 13.90%, con un riesgo de dicho cálculo de 6.16%. ¿Sí? Muy bien, de igual manera haremos para Estados Unidos y después haremos aclaraciones. Si el inversionista opta por el mercado estadounidense, el riesgo inflacionario será en promedio de 3.56%, con un riesgo de dicho cálculo de 1.20%. Muy bien, repito por favor. Si el inversionista opta por el mercado estadounidense, el riesgo inflacionario será en promedio 3.56%, con un riesgo de dicho cálculo de 1.20%. ¿Sale? Entonces, lo que acabamos de decir es eso. La inflación promedio para México es de 13.90. La bronca es que trae una desviación en materia inflacionaria del 6.16. Para el mercado estadounidense es 3.56 con un riesgo inflacionario del 1.20%. ¿Sale? Este sería el riesgo de dicho cálculo. Sabemos que esto nosotros lo podemos interpretar bajo los criterios de distribución normal. Vamos a hacerlo antes de hacer las aclaraciones pertinentes cuando se habla de la inflación. ¿Sale? Entonces, vamos aplicando los mismos criterios de distribución normal que habíamos elegido con un nivel de confianza del 95%, pero ahora hablaremos propiamente de la inflación. Entonces, voy a estimar la inflación mínima y máxima. Ya sabemos que este es México y que la contraparte sería Estados Unidos. Ya quedamos que íbamos a aplicar 95%, que es 1.96,
por la desviación estándar, y eso se lo sumo, bueno, para sacar el mínimo, corrijo esto, sería la media menos lo que nos dé de la diferencia de 1.96 por la desviación estándar. Entonces me da 1.82 o 1.83. Y vamos sacando la inflación máxima. Que es la media más 1.96 desviaciones estándar. La media más 1.96 desviaciones estándar, y me da 25.97. Bueno, así como lo hicimos para México, hagámoslo pues para Estados Unidos. Sale, vale, ahí está. Chequen ustedes, jovenazos. ¿Listos? Sí, va a ser el mismo criterio que siempre vamos a utilizar, el nivel de confianza 95%, que ya sabemos que los criterios de la tabla Z, que es distribuciones normales, es 1.96 desviaciones estándar, que tanto le restas como le sumas a la media. ¿Cómo quedaría interpretado? Entonces subráyele por favor, no subráyele, mejor y apúntele. Apúntele por favor en caso de México, bajo criterios de distribución normal. Si el inversionista opta por el mercado mexicano, la inflación oscilará, claro, la inflación esperada oscilará entre 1.83% y 25.97%, con un nivel de certeza del 95%. Muy bien, apúntele por favor, voy a repetir de nuevo. Si el inversionista opta por el mercado mexicano, bajo criterios de distribución normal, ahí le decimos de nuevo al lector que estamos utilizando estos criterios, bajo criterios de distribución normal, la inflación esperada para el siguiente periodo se oscilará entre 1.83% y 25.97%, con un nivel de certeza del 95%. Muy bien. Lo haremos también para el mercado estadounidense. Si el inversionista opta por el mercado estadounidense, bajo criterios de distribución normal, la inflación estadounidense oscilará entre 1.20% y 5.91%, con un nivel de certeza del 95%. Muy bien, apúntale por favor. Repito esta última parte. Si el inversionista opta por el mercado estadounidense, bajo criterios de distribución normal, la inflación oscilará entre 1.20% y 5.91%, con un nivel de certeza del 95%. Hasta ahorita, como pueden ver, no hemos hecho nada nuevo. Ya sabemos que a lo mejor el inversionista va a decir, oye, como que es mucho la distancia, ¿no? ¿En qué? En el caso de México, ¿cómo que va a oscilar entre 1.8 la inflación y casi 26%? Nosotros le diremos, bueno, pues es que así están los datos. O sea, una cosa es que en México ha existido demasiada desviación estándar. Es por eso pues que estos niveles se están ampliando. Mientras que en Estados Unidos la inflación no tiene tanta variación. Y es por eso que estos niveles cada vez están más próximos. El inversionista va a decir, a ver pues, ¿te hago caso o no te hago caso? Nosotros le vamos a decir, mire, como estamos hablando de la inflación, vamos a tomar las siguientes consideraciones. Aclaro, estos datos, estos resultados dan con la base de datos que jalamos.
¿Por qué hasta el 2005? Porque yo tengo mi capricho, ¿por qué agarrar hasta ese año? Vamos viendo algunos datos que jalamos nosotros del Banco de México, qué sucedía en ciertos momentos para México. Aclaro, voy a mostrar la base de datos y en la base de datos voy a hacer algunas aclaraciones pertinentes, muchachos. Va. Primero, aquí está la base de datos, entonces nosotros diríamos, esa es la inflación que ha sucedido para México y esta es la inflación que ha sucedido para Estados Unidos. Ni modo, pues ahí está. Vamos viendo en el documento de Word algunas aseveraciones o aclaraciones en materia inflacionaria que sucedía en nuestro país. Váyanse por favor a los incisos que están en la parte inferior y vamos leyendo uno por uno. Nos vamos pues al documento de Word, muchachos, y vamos a leer esto que dice aquí abajo, datos del mercado. Sale, y dice, inciso A, en 1998, se presentó una ola de intervenciones monetarias por parte del Banco de México que trataron de ajustar los movimientos inflacionarios. Eso sucedió en el 98. En el año 2000 se presentó el efecto sexenal, desgraciadamente por un ajuste a los tipos de cambio. Pero hay algo muy interesante en el inciso C que dice, a partir del 2003 se aplican políticas restrictivas y abatimiento de los niveles de inflación dentro del programa de aplicación del modelo económico neoliberal. ¿Sabe? Estos tres incisos los vamos a considerar de la manera siguiente. Primero, voy a observar qué sucedió con el comportamiento de los datos en estos años o en los años próximos a estos periodos. Dice que en el 98 pues se presentó una ola de intervenciones monetarias del parte del Banco de México que trataban de ajustar la inflación. Me voy a la base de datos y veo que del 98, muchachos, bajó la inflación de 18.99 a 14.32. Primero, voy a hacer una aclaración aquí, muchachos, no voy a hacer que esta coma me la esté tomando. Ok. Parecía que sí, muchachos, esta coma me la estaba tomando de manera diferente, nada más para México. Perdón, hasta ahorita me fijé que este año, el 99, tenía 14,32 y era 14.32. Entonces, si me regreso un poquillo, como pueden ver, se ajustó algo ahí, ¿no? Mire, se ajustó poquito, tanto la media como la desviación estándar. Entonces, por favor, mil disculpas, tendrán ustedes que ajustar los valores que acabamos de colocar aquí en la media, que es de 13.94, con una desviación de 5.84 y bajo criterios de distribución normal. En Estados Unidos no cambia nada. Bajo criterios de distribución normal, el valor mínimo o el comportamiento mínimo de la inflación esperado sería de 2.49 y esta oscilará entre 2.49 y 25.40. Por favor, mil disculpas, muchachos, tendrán que corregir esto porque aquí había un valor que decía 14,32 y era 14.32. A lo mejor algunos de ustedes cuando hizo el cálculo de esto sí le corrigió, ¿sale? Entonces, pues yo ya acabo de hacer la corrección, ¿sale? ¿Vale? Sí. Muy bien, aclarado el punto, muchachos, seguimos. Dijimos que en el 98, en este periodo, México lo que hizo es una serie de intervenciones para ajustar el nivel inflacionario. Y como puedes ver, bajó la inflación de casi 19 a 14. ¿Sale? Eso es muy importante. Pero también mencionamos que en el año 2000 se presentó el efecto sexenal. El efecto sexenal se le llamaba a todas aquellas prácticas viciadas que los gobiernos federales aplicaban o dejaban de aplicar una vez de que entregaban la estafeta al sucesor. Por eso, estos efectos sexenales se les denominaba, era un efecto de pare y arranca. Muchos de los programas sociales se deshacían, se quedaban en el tintero, muchos de los apoyos que se otorgaban ya no se otorgaban,
muchos de los subsidios se cortaban, entonces para y arranca significaba que muchas de los niveles, no solo de la inflación, se contraía el Producto Interno Bruto, el índice de confianza del consumidor se iba por los suelos, etcétera, etcétera. Entonces aquí se acaba de presentar el efecto sexenal. Y este efecto sexenal hizo que en este año 2000, muchachos, muchachas, se dispara la inflación, como pueden ver, de 14 a 26.09% en el año 2000. ¿Sí? Entonces es muy válido aclarar esto. ¿Qué sucede con la inflación en México y por qué hay este pico? Oiga, a ver, entonces, a ver. ¿Qué dice teorías dentro de la base de datos al momento de hacer cálculos estadísticos? Menciona la teoría de Colas que lo que podemos hacer nosotros es estandarizar la base de datos. Usted ya sabe que para estandarizar la base de datos eliminaríamos los picos. Este sería un pico, 26.09, y este sería otro pico. O sea, se eliminarían el máximo y el mínimo de la base de datos, de tal manera que se pudiera estandarizar. O sea, a lo que voy es de que si aquí yo le pongo 0, y acá yo le pongo 0, como puedes ver, elimino los picos y ahora se ajusta pues el nivel inflacionario. Oiga, pero ¿qué pasa aquí cuando dice menos 1.96? ¿Qué onda? Ah, quiere decir que en lugar de haber inflación va a haber deflación, ¿sí? En lugar de aumentar los precios, un pronóstico es de que se reduzcan los precios. Claro. Oiga, ¿y ese criterio es válido? Sí, pero lo tendrías que aplicar también con Estados Unidos. Aclaro. Alguien dirá, a ver, a mí barajémela más despacio. ¿Cómo puede ser posible que usted quiera eliminar la inflación de un país? Y esto de eliminar, muchachos, la inflación de un país, pues no es así como que bórrale y ahí quedó, ¿no? Entonces no es tan fácil eliminar la inflación de un país. ¿Qué se recomendaría? O tomas toda la base de datos y consideras, y es más, ¿por qué se tomó esto? Porque el inversionista bien puede decir, es que mi periodo de estudio es desde aquí hasta acá, entonces no me eliminen ningún dato. ¿Es válido el criterio? Totalmente válido. Pero vamos a leer qué sucede en el inciso C, que es algo muy interesante para la economía nacional. Nos vamos, muchachos, al documento de Word y leemos el inciso C. Y el inciso C dice que a partir del año 2003 se aplican políticas restrictivas de abatimiento de los niveles de inflación dentro del programa de aplicación del modelo económico neoliberal. ¿Sale? Ojo, muchachos. Dice que a partir del 2003 ellos están combatiendo a toda costa los niveles de inflación. Sabemos nosotros que el modelo económico que estamos aplicando es el denominado modelo neoliberal, que es un modelo que no ha solucionado la realidad de México. Es más, ha hecho que México sea cada vez más dependiente, no solo de las economías gringas, más bien de las economías extranjeras. Y usted puede ver que este modelo, en esta parte de comercio exterior y de inversión extranjera, es lo único que ha hecho que estas rondas de negociación de los tratados de libre comercio nos tengan a nosotros así como que mordiéndonos las uñas, ¿no? El problema de todo esto es de qué sucedió con la inflación a partir del 2003 en la base de datos. Entonces, por favor, vamos a checar la base de datos y qué sucedió a partir del 2003. Irene, claro, me interesa México. Y dice que a partir del 2003, muchachos, vean ustedes cómo se mueve drásticamente la inflación a la baja. 8.34, 7.03, 6.16. Oiga, a ver. Pregunto, si yo quisiera analizar esta base de datos para determinar el 2006, ¿cree usted que seguiría México aplicando el modelo neoliberal? Efectivamente, muchachos, sí lo sigue aplicando. Entonces, la gente diría, a ver, entonces, ¿para qué agarramos toda la base de datos?
Agarran nomás los últimos, al fin y al cabo, es lo que está rigiendo hoy en día en México. Oiga, ese criterio es válido, totalmente válido. Entonces lo que voy a hacer aquí a un lado, muchachos, aunque lo voy a poner con amarillo, ya sabe usted que estoy hablando de México. Entonces voy a calcular la media. Ustedes también lo harán, muchachos. Calcule la media, por favor, pero solamente de esos tres últimos datos. Y calcule, por favor, la desviación estándar de esos tres últimos datos. Ojo, muchachos, chequen el nivel inflacionario que ahora me da de 7.18% y me da una desviación de 0.90. Ojo, solo tomando los tres últimos datos para México en caso de hacer una atención especial a ese inciso C. Nosotros diríamos, como México sigue aplicando el modelo neoliberal, entonces la inflación esperada, ¿quedan dudas de eso? Nada más tomé los tres últimos datos y calculamos media y desviación estándar, muchachos. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron todos? Ok. Nosotros diríamos, entonces, como puede verse, si aplicamos nada más el análisis a partir del modelo neoliberal, la inflación esperada será en promedio 7.18%, con un riesgo de dicho cálculo de 0.90. ¿Qué onda? ¿Tendrá mayor referencia a esto para lo que ha sucedido en materia inflacionaria en los últimos años? Efectivamente. Si bien es cierto, la inflación esperada para este año oscilaba de 5 puntos y luego 5.5, ahorita vamos en el 6,5, entonces se dice que vamos a cerrar a lo mejor muy probablemente con el 7, pasadito de 7, ¿no? Entonces ya veremos a ver cómo cerramos el año, pero esto tendría mayor referencia para el inversionista. Entonces, maestro, ¿cuál es el criterio válido? Cualquiera. Digo cualquiera porque depende no únicamente de la base de datos en su comportamiento, sino también de los intereses que trae el inversionista para analizar esta base de datos. Si el inversionista dice, ¿saben por qué analizo desde el año A al año Z? Porque mi portafolio, mis instrumentos, las empresas que yo estoy invirtiendo en ellas, este periodo es el significativo para mí. Entonces sería tan válido como tomar en cuenta estos tres datos, como sería tan válido seguir tomando lo que ha sucedido de manera acumulada a lo largo de la base de datos para México. Entonces aclaro, por eso calculamos aquello. Muy bien, muchachos, entonces lo que vamos a hacer enseguida es calcular. Claro, lo voy a hacer en materia de Excel porque estoy hablando de inflación. No estoy hablando de títulos valor. ¿Se acuerdan que voy a calcular el coeficiente de correlación? Lo que yo no voy a hacer el coeficiente de correlación que ustedes calculan a través de instrumentos de títulos valor, porque hicimos una aseveración en materia de la covarianza, ¿se acuerdan? En lugar de agarrar todos los datos, nada más estamos tomando en cuenta, pues, ¿sí?, el último dato. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a calcular coeficiente de correlación, ¿sí?, en materia de Excel, ¿sale? Entonces, vayan haciéndolo, por favor. Yo también lo voy a hacer, muchachos. Sale el coeficiente de correlación, aquí lo vamos a poner. Ahí está, ya me lo dio. Doble clic y me dice, ¿qué quieres que relacione? Bueno, pues relaciona esta columna y luego le doy una comita y relacionala con esta. Ahí están las dos variables, cierro y me da un coeficiente de correlación de 0.73258, etcétera, etcétera, etcétera. Calculen ustedes el coeficiente de correlación, por favor.
Háganlo con su calculadora, ya quedamos que esto lo puedes hacer a mano, lo debes de hacer a mano, entonces háganlo con su calculadora de manera directa. Coeficiente de correlación me dio 0.73258. Muy bien, jóvenes, vamos a interpretar el coeficiente de correlación. Como usted observa, nos da una correlación positiva. ¿Qué significa un coeficiente de correlación positiva si estamos hablando en materia inflacionaria, jóvenes? Por favor, apúntele. Si la correlación es positiva, significa que la inflación de los países de estudio, debido a los factores de la aldea global, ahora estamos hablando de la aldea global. ¿Se acuerdan que mencionábamos del mercado? Como estoy hablando de países, pues debo de hablar de factores mundiales. Repito, que el comportamiento de la inflación de los países de estudio debido a los factores de la aldea global permiten que este comportamiento sea similar, entrecomillado similar. Es decir, cuando la inflación de un país sube de un periodo a otro, la inflación de su contraparte también lo hará. Apúntele. Y lo que sigue lo subraya porque ya saben que es muy importante. Mas no en la misma magnitud de cambio. O por el contrario, cuando la inflación de un país se reduce de un periodo a otro, la inflación de su contraparte también lo hará, mas no en la misma magnitud de cambio. Entonces, hablar de coeficiente de correlación es muy importante porque de entrada nos da un dato. Ya sabemos que esto no pronostica nada, pero te dice cómo existe la relación entre el comportamiento de las variables, hablando de la inflación, con nosotros. O sea, hasta ahorita acabamos de comprobar que Estados Unidos y México están correlacionados positivamente. Sí, si allá sube la inflación, acá sube la inflación. Si allá baja la inflación, acá baja la inflación. Mas no necesariamente con la misma magnitud de cambio. Eso decimos. Y luego, si tú ves fuera del dato estadístico, pues habría de suponerse, son los mismos inversionistas allá y acullá. En muchas ocasiones son las mismas empresas allá y acullá. Y tenemos el mismo comportamiento como consumidores allá y acullá. El fan número 1 de Estados Unidos, los mexicanos. ¿Para qué no la quebramos? Si no, véanse todo lo que consumen, todo lo que ven y cómo se visten. Muy bien. Entonces, ya está calculado el coeficiente de correlación. Ahora hay que llegar a donde queríamos llegar. Está bien, ya entendemos que uno sube, el otro sube, sí, pero ¿qué tanto sube uno en relación a otro? Si tú quieres ver la magnitud de cambio, entonces hay que calcular el coeficiente beta. ¿Sale? Vamos calculando, muchachos, muchachas, el coeficiente beta. ¿Se acuerdan de la formulilla del coeficiente beta? Nosotros dijimos que el coeficiente beta es igual a la covarianza. Nada más calculo covarianza. Entonces es la que dice covarianza punto P, que es de la población, porque la otra es de una muestra. Le das doble clic y luego te va a decir, bueno, ¿de qué quieres que calcule la covarianza? Entonces marcas la inflación de México, coma, versus la inflación de Estados Unidos. ¿Sabes?
Entonces cierras el paréntesis y esa es la covarianza. Quedamos, muchachos, muchachas, que la covarianza es un número. Sale. ¿Para qué la voy a calcular la covarianza que me dio 5.1495? ¿Para qué la vamos a calcular? Para el coeficiente beta. Porque usted ya sabe que el coeficiente beta es igual a la covarianza entre la varianza de mercado. Que usted ya sabe que la varianza de mercado es la desviación estándar del mercado. ¿Cuál es el mercado de referencia para el inversionista? Efectivamente, Estados Unidos. Entonces sería S por ese mismo. Ay, disculpen que Luis, y así en lugar de ponerle ahí que me lo eleve al cuadrado, pues cada maestrito con su librito. Y lo cierro. ¿Sabes? Entonces es la covarianza por esto al cuadrado, que es la desviación estándar al cuadrado. Nada más de que aclaro, muchachos, muchachas, aclaro. En el coeficiente de correlación y todos esos rollos no hay ningún problema. Se preguntará qué estoy haciendo. Lo único que estoy haciendo, jóvenes, es transformar de cantidades relativas, porque estos eran porcentajes, a cantidades absolutas. O sea, el 26.09% pues es 0.2609. Hago esto, ¿por qué? Porque no es igual multiplicar, muchachos, 13.45 que .1345, ¿verdad? Entonces, estos son porcentajes. Con todo lo demás que habíamos hecho no había problema. ¿Por qué? Porque era un simple promedio y la otra era la desviación estándar. Entonces, con eso no había problema. Pero acá cuando se habla de la correlación, muchachos, y la covarianza, claro que nos puede dar totalmente diferente. Si era de 14% que 0.06 y quién sabe qué más, claro, si a esto le aumentamos el número de decimales, pues era lo mismo. O sea, esto no va a cambiar, pero me está cambiando ya estos valores. Por ejemplo, este que es el que yo quiero, que es el coeficiente beta, la covarianza me la va a variar. Entonces estoy transformando todos los valores en la media desviación. Todo lo que has interpretado, eso no te va a cambiar, entonces despreocúpese. Pero al momento de hablar de la covarianza y la correlación, pues bueno, no es igual multiplicar 5.43 que 0.0543, ¿verdad? Entonces transfórmenlos todos, por favor, a cantidades
absolutas. Miren, muchachos, como pueden ver, muchachos, lo que sucedió es que, claro, esto no me cambia, ¿sale? Déjame un poquillo más a las decimales. O sea, eso no ha cambiado, que era el 2.40 con el 25%, claro, esto en porcentaje. No cambia la correlación. Pero lo que sí me va a cambiar efectivamente es la covarianza, que este es un gran número, ¿sí? Claro, aquí ya sabemos que el número está escondido. Si le damos más decimales, empieza a aparecer el número que está escondido. ¿Sabes? Y este es el coeficiente beta, el que a mí me interesaba. Entonces, fíjese, nos dio un coeficiente beta de 3.57. Quedamos nosotros, muchachos, que el 3.57 es un número. ¿Qué significa? Que cuando para ellos se mueve la inflación, con nosotros se mueve 3.57 veces. Si a ellos la inflación es del 5%, con nosotros se mueve 3.57 veces la inflación de ellos. Este es el coeficiente beta y este es el riesgo inflacionario que determinaría que el inversionista venga a México. ¿Sale? Muy bien. Entonces espero que todo el mundo lo haya calculado efectivamente 3.57. Esta es la covarianza, que es un número, y acá en la coeficiente beta es la covarianza sobre la varianza de mercado. Y la varianza de mercado pues sería la desviación estándar de Estados Unidos al cuadrado. ¿Sale? 3.57, apúntele la interpretación del coeficiente beta. Va la interpretación, muchachos. Significa que el mercado mexicano covaría, hay que meter esa palabra porque la covarianza está metida aquí, que el mercado mexicano covaría en materia inflacionaria 3.57 veces los movimientos registrados en la inflación estadounidense. Se recomienda al inversionista tomar en cuenta su coeficiente de correlación. O sea, aquí es donde aplica ese dicho mencionado, que cuando a ellos tienen gripa, a nosotros nos da pulmonía. 3.57 veces. Si el inversión, llegamos a donde queríamos llegar ahorita con el análisis de riesgo inflacionario. Si el inversionista quiere venir a México, claro, la inflación esperada será en promedio con un riesgo de cálculo, la inflación mínima y máxima, el coeficiente de correlación es positivo. Por otro lado, pues bueno, esta es la parte medular para nosotros, ya que cualquier movimiento en inflación estadounidense representa para México 3.57 veces los movimientos registrados en el mercado gringo. Y una vez más, ustedes dirán, pues se entiende. Si nosotros les maquilamos y hay un factor de mercado que para ellos haga que no produzca, cierran las maquilas en México, la inflación se dispara en México. ¿Por qué? Porque no hay dinero, la gente pide prestado, los productos no son los mismos, la cantidad se reduce, la inflación se dispara. Y mientras que para ellos, un movimiento a nosotros significa 3.57 veces. ¿Sale? Muy bien, comentarios, jóvenes, dudas. Muy bien. Al buen entendedor, pocas palabras. Acabamos de llegar pues al término de este riesgo inflacionario.
Ahora, fíjese en la parte de abajo unos datos que vienen ahí interesantes. Esas fueron unas betas que yo calculé para el mismo periodo, pero para otros países. Ahí le va. Imagínate que el inversionista quiere venir a México, pero tiene de referencia estas betas. ¿Qué son estas betas? Esta beta es de Estados Unidos. Esta beta de Estados Unidos está en relación a Reino Unido. Esta beta de Japón está en relación a Estados Unidos. O sea, mientras ellos tienen unas betas de esto, claro,